Bueno, yo quería agradecerle primero, bueno, a ti, a Pablo, obviamente es un honor compartir este rato con ustedes y con Rodrigo especialmente. También con un grupo de compañeros que estuve viendo ahí que seguramente de esto saben mucho. Por ahí veía a Carlitos, a Sonia, eh, a Rosario Ramos, hay unos cuantos compañeros con los cuales tenemos muchos años y seguramente otros que no logré identificar ahora. Yo dije que iba a tomar algo así como 15 minutos, no, 20, quizás no mucho más que eso. Pensaba que podíamos hacer un repaso rápido sobre algunos 4 o 5 grandes temas, algunas cuestiones vinculadas a las tradiciones y a la historia de la educación nuestra, que suponen el marco en el cual la ley de urgente consideración contrasta. Algo respecto al tema de la autonomía y la relevancia de lo público, las transformaciones en los consejos o en los subsistemas y el tema de la participación, lo que refiere a los cambios a nivel de estatuto y lo que conlleva sobre las relaciones laborales, funcionales, y me parece que hay algunas 2 o 3 alertas que habría que también mencionar. Este es un tema que se ha venido trabajando mucho, hay diversos encares, hay gente que ha trabajado sistematizando, digamos, el análisis, por mencionar alguno, Pasturino, Garibaldi tiene un trabajo muy bueno respecto a todo el tema de la formación y el perfeccionamiento docente, las transformaciones que implican, bueno, artículos de muchos otros compañeros. Yo me tomé la libertad de organizarlos así, porque me resulta más cómodo, pero se podrían ordenar con cualquier otro criterio, ¿verdad? Sobre el tema de una referencia histórica, bueno, yo creo que un valor inherente a nuestra historia educativa, a nuestra tradición, está en la autonomía, una cosa rara en el mundo, pero bueno, para nosotros es un valor, es un principio. Eh, José Pedro Varela la llamaba más independencia que autonomía, está por ahí en la educación del pueblo, creo que el artículo 14 hace referencia precisamente a este principio, y era muy insistente la preocupación de Varela en preservar a la educación de los fragores de la política, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y eso, para eso, la distancia, la autonomía respecto al gobierno de turno era un valor que se cuidó a lo largo de décadas, ¿verdad? Concretamente, en realidad el ente autónomo es bastante posterior, es del año 43, el viejo Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, es un decreto ley de ese año, el 10.335. Yo creo que otro valor es la laicidad, en esto también, en la concepción laica del Estado, me parece que hay un peso muy relevante en nuestra tradición como sociedad, como Estado y también como educación. Inicialmente más vinculado hacia lo religioso, luego yo diría a partir de Reina Reyes seguramente con un alcance de la laicidad que está mucho más referido a la exposición amplia, crítica y fundada, científicamente fundada, de los diversos puntos de vista en lo que hace a un asunto que debe presentarse a los educados. Y lo tercero me parece que también es bastante característico y propio, distintivo del Uruguay, es este gobierno de la educación a través de organismos colegiados. No es un ministro de educación el que rige la educación básica, no es un director nacional de educación, sino que básicamente son organismos que tienen una composición múltiple, que en el caso de primaria, el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal es incluso anterior a la caracterización como ente autónomo,
es del año 18, que implementa el artículo 100 de la Constitución del 17. En aquel momento eran, bueno, 7 consejeros, un director y 6 vocales. Secundaria en el año 35 adopta la misma característica, la UTU en el año 42, es decir, que llevamos más de un siglo de construcción de los organismos colectivos como forma de gobierno de la educación, con una característica que además creo que vale la pena tenerla presente, y es que esos organismos representaban a través de sus consejeros distintas sensibilidades, mayorías y minorías políticas, representantes de diversos estamentos o niveles educativos. En la UTU, por ejemplo, hay un representante de primaria o de la universidad, ¿verdad? Y últimamente, bueno, la representación nada menos que a través del voto secreto de los propios docentes de los organismos. Esta estructura colectiva da también la posibilidad de generar mayores niveles de consenso en lo que hace a las decisiones, y en un trabajo de algunos años atrás de UNESCO, se demostraba que el promedio de la permanencia de un ministro en el gobierno en América Latina era de alrededor de 2 años. La diferencia con nuestros organismos directivos de la educación, que tenían una permanencia mucho mayor. Prácticamente todos los presidentes del CODICEN a partir de la dictadura, creo que la única excepción fue Seoane, cumplieron los 5 años de mandato, en algún caso como Wilson, fue un poco más. Es decir, los organismos colectivos que fueron respetados aún en la ley 14.101, ley Sanguinetti, que generó aquella transformación tan resistida por los docentes en la huelga del 72, la ley de emergencia de educación, la salida de la dictadura, que también generó muchos debates y muchas discusiones a nivel de la coordinadora del sindicato de la enseñanza y de toda la sociedad y de los partidos políticos. La ley 18.437, la Ley General de Educación, en todos los casos la característica de un organismo colectivo se mantuvo y se respetó. Frente a esta realidad, algunos comentarios entonces en el segundo apartado, que es el tema que quería referirnos sobre la autonomía y el debilitamiento de lo público. Para ejemplificarlo, voy a tomar básicamente el artículo 184 del proyecto aprobado por el Senado, donde se sustituye la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública por la Comisión Coordinadora de la Educación. Deja de ser una coordinación de un sistema para ser una coordinación de la educación, pierde carácter sistémico entonces esa institucionalidad, y además, y lo fundamental, deja de ser una coordinación de lo público para ser una coordinación en general de instituciones o de organismos que abordan la tarea educativa. Obviamente, los organismos autónomos y públicos pierden peso y se constituye una comisión coordinadora de 17 miembros, donde la UDELAR, la UTEC y la ANEP totalizan 7 miembros en los 17, el resto son representantes de la escuela militar, de la escuela policial, de las universidades privadas, instituciones de educación inicial y media privada, obviamente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, el INAU, hasta la Escuela de Arte del Sodre, que se incorporó en el debate en el Senado. Es decir, ese organismo tan amplio de 17 tendría el cometido de coordinar la educación. Esto, en la supresión de la coordinación de los organismos públicos de la educación fue
muy señalada y muy criticada, y entonces en el Senado se incorporó una comisión coordinadora de la educación pública que tiene bastante menos relevancia, que aparentemente es una gestualidad que habilita un organismo no previsto inicialmente, donde el ministro de Educación, el director de Educación, el rector de la UDELAR, de la UTEC y el presidente del CODICEN, junto con un representante de la escuela policial, la escuela militar y el SODRE, conforman este organismo de 8 personas, donde llama la atención algunas ausencias y efectivamente se pretende coordinar. La ausencia de los consejos o de las futuras direcciones generales de los subsistemas de primaria, secundaria, UTU y el Consejo de Formación en Educación tienen una representatividad y un peso que es difícil imaginarse el sentido de una coordinación donde no esté directamente representada, por ejemplo, las 344.000 voluntades, alumnos que asisten a primaria a través de su directora general. Otra pérdida en los niveles de participación que tiene exactamente la misma característica, ¿verdad? Mayor injerencia de los organismos no autónomos del Estado y mayor injerencia de las instituciones privadas. Son las comisiones departamentales de educación. Ahí se agregan a la Constitución actual representantes de los colegios o de los liceos privados, representantes de las universidades privadas en los departamentos donde existan, y representantes del INEFOP, las intendencias y del INAH. Es decir, volvemos a la misma lógica donde lo público autónomo pierde relevancia. Sobre esta misma preocupación que es la injerencia y la pérdida de autonomía, el peso del ministro y del Ministerio de Educación y Cultura parecen absolutamente exagerados, ¿verdad? Tenemos un ministerio que en el artículo 145 del proyecto es quien tiene la facultad de elaborar el compromiso de política educativa nacional. Este es un documento que lo elabora en consulta con quienes van a ser designados por el Poder Ejecutivo consejeros, en lo que es algo un poquito redundante, parecería, es decir, a quienes el Poder Ejecutivo les ofreció los cargos seguramente porque adhieren a la política educativa del Poder Ejecutivo, del partido que ejerce el Poder Ejecutivo, que además designa al ministro, los encarga de elaborar un compromiso de política educativa que lo remite el ministro al Senado y quienes lo coelaboraron van a hacer el compromiso que están de acuerdo con lo que hicieron. Bueno, me parece que como construcción institucional es por lo menos extraña. Desde el punto de vista de la autonomía del ente autónomo, de la ANEP, es un exabrupto. Lo mismo pasa con el Plan de Política Educativa Nacional. Se debe presentar previo a la presentación del proyecto de presupuesto y de nuevo es el ministro de Educación quien lo hace. En resumen, tenemos 2 documentos, uno que precede y acompaña a los candidatos del Poder Ejecutivo, a los 3 candidatos del Poder Ejecutivo en el Códice, y otro que antecede y orienta el mensaje de presupuesto que constituyen una restricción muy importante a la autonomía de la ANEP. Sobre el tema de los consejos y la participación, quisiera
hacer 2 o 3 comentarios. El primero es que, si bien se mantienen los consejeros electos en el CODICEN, lo que cambia a través de la ley de urgente consideración son las mayorías especiales con las cuales el CODICEN define hasta hoy los temas más relevantes, es decir, una destitución de un consejero, la designación de los consejos, la enajenación de inmuebles, es decir, la elaboración, estas decisiones que tienen carácter sustantivo requieren 4 votos conformes. Bueno, a partir del artículo 152 del proyecto, todo se resuelve con 3 votos, es decir, los consejeros designados por el Poder Ejecutivo son suficientes para adoptar absolutamente todas las decisiones que tiene que puede resolver el códice. Este organismo donde existe entonces la representación social profesional, pero que tiene un carácter, que puede llegar a tener un carácter testimonial, designa organismos unipersonales que claramente se señalan con este carácter en el artículo 156, que son directores generales y subdirectores generales que asumirán sus funciones los primeros meses, supongo que febrero, en el proyecto de ley del año próximo, cuando se alcancen los 5 años de ejercicio de los consejeros electos. ¿Cuál es entonces el efecto inmediato? Tenemos un Poder Ejecutivo que a través del Ministerio tiene una enorme incidencia sobre las definiciones del organismo autónomo, un CODICEN en el cual los 3 miembros designados con venia del Senado por el Poder Ejecutivo son suficientes para decidir, y subsistemas que pasan a ser direcciones generales de carácter unipersonal y que quedan vedadas de tomar algunas decisiones que hasta ahora eran muy propias de los consejos, como era la aprobación de planes y programas que pasan a ser propuestos por estas direcciones generales y resueltos también por el CODICEN. Se constituye así un sistema centralista, vertical, con escasa participación, en el cual reivindicaciones de larguísima data del magisterio, la representación directa del magisterio en los consejos, en el Consejo de Enseñanza, está en el Estatuto de la FUN del año 1945. Es decir, muchas décadas reclamando un nivel de participación que se consagra en el año 2008, estamos a pocos meses del riesgo o semanas de perderlo. Una situación similar, y pongo otro ejemplo, es la minimización, la relatividad, el peso absolutamente excepcional y esporádico que va a tener el Congreso de Educación, que a texto expreso dice que se reunirá como máximo una vez cada 5 años. Esto también es una rareza legislativa, donde un organismo que convoca una institución del Estado, la ley le prohíbe que lo convoque muchas veces, muy rápidamente. Ni siquiera con carácter excepcional se podía convocar más allá que una vez cada 5 años. Sobre el tema del estatuto y las relaciones laborales, yo creo que el artículo 193 es de los que más me preocupan. Todos han señalado que es un artículo donde se hacen señalamientos sobre las reglas fundamentales que deberá tener el estatuto del funcionario docente y del funcionario no docente. Este estatuto va o habilita esta norma a que tenga regímenes especiales, que en los hechos es una forma elegante de denominar a estatutos paralelos
porque habrá funcionarios, en realidad ahora se corrige, serán centros, escuelas, liceos, escuelas técnicas, que podrán ser regidos por un régimen especial donde se adoptan o se pueden llegar a adoptar algunos criterios que en el literal D refiere a compensaciones o complementos salariales que pueden estar vinculados a la ubicación geográfica, al contexto sociocultural o al cumplimiento de metas de política educativa. Y aquellos centros educativos que sean habilitados a través de este nuevo régimen paralelo, que es el literal C del mismo artículo 193, que pueden ser centros nuevos o centros que se le asignen este régimen especial, la totalidad de los funcionarios van a verse incorporados a esta régimen. Entonces, una prevención, una garantía que tiene el proyecto, por el cual se habilita que aquel funcionario que pase al régimen especial, nuevo, pueda volver al régimen anterior después de, con un plazo máximo de 3 años, es decir, en un plazo máximo de 3 años podría volver a la situación anterior, se ve sometido a desplazarse o abandonar el centro. ¿Cuál es la particularidad de estos centros? Bueno, seguramente son centros donde se fomentan planteles estables, en el cual se podrá establecer el compromiso con una, estoy tratando esta parte de leerla textualmente, compromiso con una metodología o un proyecto de trabajo que fundamentan el acceso a la permanencia en el centro y se faculta al director del centro a ser quien califique estas características. Es decir, podríamos llegar a una situación prácticamente de una empresa educativa, de un colegio, en el que el director, de acuerdo a su proyecto de centro, en este caso pues el proyecto orientado por un supervisor, por el consejo, etcétera, habilita, invita, promueve el acceso de algunos docentes a ese centro. La palabra concreta es el acceso, es decir, no es una aspiración, no es un concurso, es un término mucho más ambiguo y que no establece garantía, y la permanencia en el centro. Este artículo creo que es inaplicable sin violar, sin agraviar derechos de los trabajadores, funciona como una suerte de reserva de cargos para docentes que cumplan un perfil y sean cooptados por el director, y para ser relegados otros funcionarios independientemente de su derecho, su opción estatutaria, en función de no coincidir con el proyecto de centro, las prioridades que se establecen dentro de las políticas educativas. Por ahí incorpora además algún otro literal sobre el tema de las responsabilidades en los periodos de vacaciones, pero bueno, eso no es una innovación, es una explicitación de una voluntad que creo que no se hace por error. Como creo que se me acabó el tiempo, quiero simplemente poner 2 o 3 títulos para que queden en la preocupación de todos, ¿verdad? Uno es sobre la formación, el rol del ministerio en el programa de fortalecimiento de la profesión docente. Ahí el ministerio determina que se va a instalar este programa con carácter universitario, es decir, que aquellos docentes que deseen perfeccionar sus competencias, su capacidad a través de instituciones universitarias, pueden acceder a un sistema de becas. En los hechos se puede transformar, o se va a transformar en un mecanismo indirecto de subvención a universidades privadas. Se crea también en ese ámbito del ministerio y en
en acuerdo con el INED, un sistema de evaluación de la calidad docente, que creo que claramente avanza sobre competencias autonómicas que tienen los sistemas de supervisión de la ANEP. Y se habilita al Ministerio de Educación y Cultura, en el artículo 198, a reconocer el carácter universitario a solicitud de parte de determinadas instituciones de formación docente públicas. Es decir, podríamos tener algún centro de formación docente o alguna institución de formación docente que solicite al MEC tener este reconocimiento. Es casi inimaginable cómo haríamos para funcionar como sistema si alguno de los 33 centros de formación docente tiene carácter universitario y otro no. Actuaría como una especie de mercado dentro de lo público, compitiendo por reconocimientos universitarios en el ministerio. Una última advertencia es el título de maestro, condición para ejercer como maestro. En la ley, en el artículo 163, se limita a directores, inspectores y maestros con grupo a cargo. Es decir, el maestro comunitario, el maestro de apoyo, el maestro itinerante, todo aquel maestro que no tiene grupo a cargo, a partir de este texto legal, deja de tener como condición necesaria el título. Y en el artículo 127, se modifica el artículo 7 de la Ley General de Educación y se elimina el objetivo de la extensión del tiempo pedagógico. Lo digo porque en un reportaje que se le hace a Diana Aristimuño en Búsqueda, ella señala expresamente lo caro que es el tiempo completo. En alguna intervención del presidente del CODICEN hizo algún comentario respecto a la erradicación o la focalización de las escuelas de tiempo completo. Yo creo que la construcción de una red de escuelas, de centros, también de media, que tienen la variable de tiempo como una condición para mejora de la calidad, además de otros beneficios asociados desde el punto de vista de las familias, del tiempo, de las familias y de la atención de la vulnerabilidad. Bueno, hoy hago este llamado de atención y de alerta, porque creo que tanto algunos comentarios sobre los comedores, algún comentario sobre la extensión del tiempo, alguna cuestión respecto al impuesto de primaria, me hacen pensar con enorme preocupación que hoy tenemos un horizonte de, más que restricciones, de recortes en lo que hace a algunos derechos que creíamos que era un patrimonio común y un objetivo compartido. Muchas gracias, pero buenas las órdenes. ¿Me escuchan ahora? Sí. Muchas gracias a ti, Héctor. La verdad que, si bien uno tenía idea de que el panorama no era muy alentador, es más que eso, ¿no? Es un retroceso tan rápido que nos debe de ocupar. Y bueno, veremos a ver cómo podemos pelear. Antes de pasar al compañero Rodrigo Arocena, Laura te hace la siguiente pregunta. Si bien el proyecto aún no culminó su proceso de aprobación y en diputados pueden surgir modificaciones en líneas generales, y con la información que ya contamos, ¿cuáles son los aspectos del capítulo de educación que podrían considerarse inconstitucionales? Yo tengo mucha duda sobre si puedo responder eso, porque me temo que eso genera una expectativa sobre la interposición de un recurso
que yo preferiría que lo contestara un abogado. A mí me rechina, como maestro, como defensor de la escuela pública, que un ministro dé los lineamientos de política educativa, porque además recuerdo que no hay ningún ministro que yo tenga memoria que haya durado los 5 años. Me pregunto, ¿cambia el ministro, cambian los lineamientos? Tenemos una ANEP sujeta a los avatares de la política, violentamos 150 años, casi 150 años después, el pensamiento fundante de la escuela bareliana. Entonces, lo constitucional yo preferiría no contestarlo, porque me parece que lo emocional me desborda demasiado, y voy a decir que es totalmente inconstitucional, seguro. Está por ahí, no sé si se da por satisfecha, pero te puedo contestar la parte de inconstitucionalidad por fuera del grupo si tenés interés. Bueno, vamos a continuar con el compañero Rodrigo Arocena, que pide que lo presenten como veterano docente y militante Frente Amplista desde octubre de 1970, pero nosotros le agregamos que es matemático y 2 veces rector de la Universidad de la República, y si mi memoria no falla, 2005-2015, ¿verdad, Rodrigo? 2006-2014. Ay, bueno, está, ahí por ahí es. Es más o menos lo mismo. Bienvenido, gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros. Llegue a todas y todos un abrazo virtual pero fraterno en este 27 de junio. En las horas difíciles, el coraje, la amplitud y la creatividad de quienes protagonizaron la huelga general debe inspirarnos. Hay derrotas que vienen preñadas de futuro. Esa fue la que se empezó a escribir hace 47 años. Y con ese espíritu, creo yo, hay que pararse, el de construir desde los retrocesos los avances en este 27 de junio frente a la LUC. Héctor Florita ha hecho un análisis vasto y omnicomprensivo. Yo puedo, pues, limitarme en lo que se refiere específicamente a la LUC a señalar 4 cuestiones que me parecen claves para después adentrarme un poquito en el presente y en el futuro. En primer lugar, acá está en juego una cosa vital para el Uruguay, que es la prioridad a la educación pública. Todos lo sabemos, nos define como país y nos define como proyecto de país, porque además de todo lo que ha sido la educación pública, es en germen al menos, el proyecto de que algún día todas y todos podamos seguir aprendiendo siempre en un marco compartido por todo el mundo. Y esa vocación de la educación pública, la LUC la ataca en su espíritu y en su letra. Una segunda cuestión vinculada con ella que la LUC ataca es la idea de sistema de educación pública. No nos vendamos versos, avanzamos menos de lo que debiéramos en los últimos años en materia de sistema de educación pública, pero esto es un retroceso. Se plantea un profundo retroceso, una desarticulación y una subvaloración del sistema y de las instituciones que son puntales del sistema. Bienvenidas sean nuevas instituciones de educación pública, pero en la medida que se conjuguen con las grandes tradiciones de la ANEP y la Universidad de la República, tradiciones construidas desde la autonomía, no desde la autarquía. ¿Quieren un ejemplo más claro de autonomía conectada con la sociedad que lo que ha pasado en la Universidad de la República en estos meses con respecto a la pandemia? Las muchachas y muchachos y muchos veteranos y veteranas también que salieron rápidamente a encontrar soluciones para la salud. ¿Le pidieron permiso a alguien?
no le pidieron permiso a nadie, estaban desconectados, estaban en la Torre de Marfil, estaban latiendo con el país, como es la educación pública autónoma y conectada con la sociedad. Y esta se posterga y se desvaloriza en la LUC que están llevando adelante. Tercer punto, como todos ya señalado, la pésima manera de encarar la formación docente. Más o menos enmascarada la idea de subordinarla absolutamente al Ministerio de Educación y Cultura, pero yo diría que algo no menos grave, el no comprender lo que es jerarquizar un nivel universitario en la formación docente. Y cuidado, cuando uno habla de nivel universitario, no está hablando que sea el nivel de tal o cual institución, sino de una idea de formación, cómo se deben formar todas las personas, pero en particular los docentes, en ambientes donde se enseñe, se creen conocimientos y esos conocimientos sean utilizados de manera socialmente valiosa. Eso que en la tradición latinoamericana es la conjugación de enseñanza, investigación y extensión, eso define la formación universitaria moderna y socialmente comprometida. Este proyecto, como el gobierno, simplemente lo ignora. Y el cuarto punto que quiero señalar en esta apresurada recorrida que la exposición de Héctor Florit me permite, es la subvaloración general de la participación y particularmente de la participación estudiantil. De nuevo, no hagamos espejismos, no se participa de la misma manera a los 15 años que a los 25, pero en todos los casos la participación es clave de educación, es clave de formación ciudadana, es clave de renovación. Si hay algo que es una apuesta típica nuestra del progresismo educativo y social, es que para transformar y mejorar la educación, el papel removedor, renovador de los estudiantes es clave. A veces, nos agotan a los docentes, ¿verdad? Los estudiantes, sus iniciativas, uno podría decir tantas cosas, pero hay cuando falta esa vocación transformadora del estudiantado. Todas las instituciones tienden a la inercia, es casi una definición de institución. Las instituciones educativas también. ¿Cuál es la clave para que la inercia no nos atrape? Bueno, hay muchas, pero hay una que es fundamental, que el estudiantado esté allí, se sienta y sea reconocido como parte de la labor educativa. En resumen, la LUC minimiza la educación pública, hace retroceder el sistema desconociendo a sus grandes instituciones, tiene una pésima concepción de la formación docente y subordina la participación, en particular estudiantil. Comete muchos más pecados, Héctor los detallaba, pero estos 4 hacen que no merezca ningún tipo de salvación. En un 27 de junio, hay que hablar de lo malo que se viene, pero de cómo se pelea contra eso. Y vamos a señalar que la LUC que llegó al Parlamento era bastante peor que la que entró a la Cámara de Diputados. ¿Es para quedarse conforme? No, es para mostrar que siempre hay posibilidades de enfrentar y de buscar acuerdos. Esta palabra puede ser complicada. En los momentos difíciles hay que, como lo hicieron los compañeros de la huelga general, mostrar coraje y creatividad, pero también buscar acuerdos en torno a los principios. Se han logrado algunos acuerdos mínimos que hacen que la LUC no sea menos mala, pero sea por lo menos menos peor, ¿verdad? Bueno, en ese sentido hay que seguir por el camino indicado. Yo quisiera usar todavía algunos minutos de una intervención relativamente corta para insistir en la necesidad
de que tenemos que tener un proyecto propio de transformación educativa. Y cuando digo propio estoy hablando, yo soy muy veterano y como veterano quise que me presentaran, del movimiento popular, de aquello que estaba antes de que existiera el Frente Amplio. El movimiento popular como conjunción de todos los progresismos sociales y políticos. Necesitamos un proyecto educativo del movimiento popular por el cual podamos trabajar. Dentro de 4 años quizás, pero ya hoy. En primer lugar, necesitamos ese proyecto porque parte de las cosas que están pasando hoy reflejan nuestro déficit como movimiento popular y como izquierdas en los años anteriores. Un solo ejemplo, ¿de dónde vino la idea de que el Ministerio de Educación y Cultura debía encargarse de la formación docente? Entre otros lados, de EDUI 21. Supimos como izquierda dar una política y una polémica política clara frente a eso. Me temo que no. Y eso está indicando que necesitamos robustecer y construir un proyecto propio. No nos olvidemos, 4 años pasan muy rápido. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno en el 2005, tenía un proyecto educativo parcial. Y eso se reflejó en no pocos problemas. Por consiguiente, hay que ir trabajando desde ahora. Pero el proyecto que necesitamos, lo necesitamos porque ahora se pueden hacer muchas cosas. Déjenme darle 2 ejemplos, espero que sin salirme del tiempo asignado. No podemos, mediante la confluencia de distintos actores sociales e institucionales, buscar un proyecto de formación docente de alto nivel. No se puede a través de la confluencia de quienes quieran ir en esa dirección en la ANEP, que deben haber muchos, de las asambleas técnico-docentes, de las organizaciones gremiales, de la Universidad de la República, sumar energías y creatividad para darle al país, particularmente a la ANEP, un proyecto de formación universitaria de los docentes que sume las energías y las tradiciones de toda la educación pública uruguaya. Primer ejemplo, no para dentro de 5 años, para dentro de 5 minutos. Segundo ejemplo, la vinculación entre formación y trabajo. La pandemia agudiza el problema de la desocupación. ¿Cómo se logra la desocupación? De muchas maneras, pero una de las maneras claves sin las cuales no hay futuro en el enfrentamiento a la desocupación es combinar todo lo que es la asistencia social a las personas desocupadas con la formación. Hay un instrumento poderoso para eso, el Instituto Nacional del Empleo y la Formación Profesional. Ya no tenemos un gobierno progresista, pero tenemos actores sociales representados allí. Tenemos el programa de educación permanente de la Universidad de la República. No puede el movimiento sindical y el cooperativismo llevar a con el respaldo de la comunidad educativa un proyecto de que en estas circunstancias excepcionalmente difíciles todo lo que sea seguro de desempleo se combine y se potencie con formación a largo plazo? Eso es para pelearlo ahora. ¿Hay algo más de izquierda que combinar educación y trabajo? Díganme. Compañeros, es tiempo de ir terminando. Compañeras, es tiempo de ir terminando. En un 27 de junio es bueno llamar a una confluencia para defender, pero también para transformar a la educación pública. Eso es lo que el movimiento popular uruguayo tiene que hacer. ¿Lo podremos hacer? Con el espíritu con que se peleó la huelga general, ¿no vamos a poder pelear esta batalla? Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Ahora sí. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tu aporte, que sin duda nosotros tenemos preparado un video al final por la conmemoración de ese día tan especial y que tiene que ver también con la educación. En aquel momento los más perseguidos eran los que ponían en riesgo, eran estudiantes, eran docentes, eran aquellos que podían cambiar la mentalidad, cambiar la ideología. Y bueno, hoy estamos aparentemente como en esa etapa, y creo que sí, que hay mucha renovación y ganas de que todo lo que se logró y por lo que dejaron la vida muchos compañeros y compañeras no se pierda. Una pregunta me hace, que creo que es para ti, a ver, Gabriel, te preguntas, ¿la educación pública se encuadra desde su servicio en una perspectiva de desigualdad económica en lo salarial para los docentes y en lo curricular para la oferta educativa al alumnado? Porque cree que esta asimetría ha crecido, está creciendo, y la LUC puede nivelar, profundizarla o consolidarla frente a la oferta privada. Para mí, no me aclaran para quién es, pero creo que podés contestar. puedo dar una opinión como docente, universitario jubilado. Está muy claro que el gobierno no tiene mayor simpatía por la Universidad de la República, pero le cuesta enormemente manifestar antipatía cuando la universidad está haciendo la serie de contribuciones que está haciendo en estas circunstancias. Con respecto a la cuestión interna dentro de la universidad, el uso de la autonomía conectada hace que la universidad fije, dentro de los recursos que le asigna el Estado, sus propias pautas de distribución salarial. Por lo tanto, si hay injusticia dentro de lo que nos asignan, sería culpa nuestra. Yo creo que por lo menos lo que hay es una distribución democrática, se resuelve de manera democrática. Si es en el conjunto del proyecto educativo gubernamental apunta a priorizar la educación privada, bueno, antes de responder, quiero decir dónde me ubico yo. Yo creo que la educación privada está posibilitada por la Constitución de la República y por el pluralismo. Yo soy pleno partidario de que haya la más amplia libertad dentro del marco de la Constitución y la ley. Pero una cosa es posibilitarla, otra cosa es privilegiarla. Claramente el proyecto, y más que el proyecto, la política gubernamental apunta a privilegiar la educación privada, que no es la educación para todas y para todos. Así son las cosas, contra esa pelearemos. Gracias, Rodrigo. Bueno, compañeras y compañeros, continuamos. Ahora tengo el honor de presentar a una compañera que integra también 939 Esorsi, perteneciente al Partido Demócrata Cristiano, docente Mónica Bueno. Es profesora de educación secundaria, especialidad en ciencias biológicas desde el año 2003, posgrado de gestión educativa, maestría en políticas públicas y gestión educativa, tutora de la Escuela Nacional de Policía hasta el año 2019, se desempeña en instituciones públicas y privadas en docencia directa e indirecta, con cargos de gestión en educación, profesora articuladora pedagógica del programa Compromiso Educativo. Te damos la palabra, Mónica. Muchas gracias, Estela. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se escucha bien, Estela? Sí, sí, yo te escucho bien. ¿Sí? Los demás creo que también, sí, sí. Bien. Sí. Bien. Bueno, yo, a diferencia de Héctor y Rodrigo, pocas oportunidades he tenido de hablar a la comunidad, así que algunos nervios también tengo. Uno se hace experto en comunicarse con estudiantes y familias, pero bueno, esto de la comunicación a gran escala a veces puede llegar a tener sus nervios en las primeras instancias.
Como docente, primero que nada quiero decirles que lo que he preparado para compartir con ustedes me recuerda un legado que nos dejó el IPA, el Instituto de Profesores, un entrañable investigador de educación que es Giroux, y el legado que nos dejó fue esa invitación a los docentes a que debemos ser siempre intelectuales transformadores. Por eso en lo que voy a compartir tiene que ver con reflexiones y acciones de nuestro rol, ¿no?, como educadores. Y sin duda que en este tiempo de pandemia la educación ha cambiado rápidamente. En estos 3 meses la educación dio un giro que no estaba previsto. Hablábamos hace unos años atrás de la educación para un cambio en el 2020, y ese cambio se dio inesperadamente en este 2020. En tiempos de pandemia se hizo cada vez más clara la necesidad de la educación, derecho imprescindible para nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Quedó claro que nuestra educación no estaba tan mal como decían nuestros opositores. Obviamente que no sé si la prensa ha aclarado este tema, pero nosotros los maestros, los docentes sabemos que ha quedado claro que la educación no estaba tan mal como decían. En pocos días los maestros y docentes tuvieron que sostener la virtualidad, y esta virtualidad se está sosteniendo hasta el próximo 29 de junio, gracias al Plan Ceibal. El Plan Ceibal dio vuelta a la educación y nos permitió a todos los docentes continuar con esto que nosotros llamamos el vínculo pedagógico. Lo que nos quedó claro de estos 3 meses es eso, que el Plan Ceibal como estrategia, tan cuestionada, sobre todo por la derecha, fue la que nos habilitó como docentes continuar el nexo con los estudiantes. Y además está claro decir que no solamente hay chiquilines que los sostuvimos por otras plataformas, WhatsApp, Instagram, yo qué sé, de todo, para continuar el vínculo pedagógico con los chiquilines. Está claro que la virtualidad fue un debe para algunas familias, muy en silencio, algunas maestras y profesores sostuvieron a estos chiquilines en los centros educativos. Cosas, ¿no?, de lo que el maestro o el docente, si no es gracias a estas oportunidades, uno puede expresar. Y quiero, como dije anteriormente, nosotros somos los educadores, debemos ser intelectuales transformadores. Nada, voy a citar a un argentino sociólogo respecto que hablaba de de la educación en la pandemia. Entonces, que se llama Emilio Tenti Fanfani. Dice Emilio: la emergencia también permite tomar conciencia que la escuela no solo enseña, sino que también cuida a los niños y adolescentes, función que en una etapa anterior desarrollo de nuestras sociedades correspondía a la familia y en el Este fenómeno es particularmente relevante en las familias de los sectores populares. Esta constatación debería servir para valorizar el papel multifuncional de la escuela en estos procesos de reproducción social. ¿Por qué lo cito? Porque está clarísimo, quedó evidenciado que la educación no solamente en este momento es transmitir conocimiento. La educación virtual ha sido para muchas familias el sostén, el soporte, la recepción de situaciones difíciles, que si no estuviera ese vínculo pedagógico no nos hubiésemos enterado. La educación fue un refugio en estos 3 meses para los estudiantes, fue una salida y fue una contención en momentos de pandemia. Los docentes y muchos funcionarios
también en soledad, se las ingeniaron para hacer, digamos, de llevar platos de comida a las familias, canastas a algunas familias necesitadas, porque en definitiva la escuela tiene que ser eso siempre, la escuela y los liceos tienen que ser un lugar de puertas abiertas a las familias, a la comunidad. Entonces, hay que seguir avanzando en esto, en que la escuela y la familia trabajen juntos. Y evidentemente que en estos tiempos de pandemia fue clarísimo la mirada hacia el mismo lado de la educación y de la familia. Por eso como docentes decimos, no hay que perder esta posibilidad que nos dio la pandemia. A ver, Mónica, quedó congelado la pantalla y el audio. Bien. Bueno, ¿recuperamos a Mónica? ¿Cuántas veces en estos 3 meses de pandemia, donde la conexión con los chiquilines era a través de videos y clases a través de la plataforma Zoom, se me cortó varias veces, y varias veces tuve que volver a empezar unas hermosas clases de biología. Entonces, nada, les pido disculpas y estoy aquí de nuevo. Yo les estaba contando lo que a mi modo de sentir y pensar desde mi rol educadora es necesario para que las escuelas y los liceos den frutos. Les estaba contando de que en esta pandemia las escuelas, los liceos hicieron hasta lo imposible por continuar el vínculo pedagógico con los chiquilines. Siempre recuerdo una profesora de didáctica que nos decía que el pretexto es la asignatura, porque en definitiva el pretexto es la asignatura, pero todo lo que está detrás como docentes es lo que nos sostiene siempre. Entonces, quería como compartir que bueno, la educación en este momento, en momentos de pandemia, cobró importancia y cobró relevancia. Los liceos y las escuelas fueron un lugar de puertas abiertas para las familias y para la comunidad. Y hay que seguir avanzando en eso. Hay que seguir creciendo en el vínculo, crecer en apoyo, crecer en la transmisión de conocimientos. Clemente Estable siempre decía que con ciencia grande no hay país pequeño. Nosotros, los educadores, decimos siempre que sin educación no hay un país grande. No lo vamos a lograr con presupuestos y gestiones mediocres, es claro. Siempre lo dijimos y lo reclamamos. No los vamos a lograr sesgándonos, como nos pasó ahora la semana pasada, el presentismo o el salario. No lo vamos a lograr con la LUC. Por el contrario, con una apariencia privatizadora, creo que corremos el riesgo de la mediocrización de la educación pública, la desvalorización, generando diferencias más claras entre los profesionales de la educación. Y acá quiero citar al que fue ministro de Educación tanto tiempo en Argentina, Juan Carlos Tedesco, que dice claramente en referencia a la obligatoriedad de la educación: el Estado debe garantizar las condiciones de acceso, permanencia y egreso de todos los estudiantes, pero la obligación corresponde también a las familias, a los docentes y a los estudiantes, a la sociedad en su conjunto. Una sociedad que declara obligatoria la enseñanza secundaria requiere niveles de equidad social y distribución de la riqueza que permitan a las familias mantener a sus hijos y a sus hijas sin la necesidad de que vayan a trabajar antes de terminarla. La educación secundaria obligatoria implica altos niveles de democracia y una sociedad reflexiva. No la tuvimos. No tuvimos una sociedad reflexiva, no fuimos capaces de defender los números de estudiantes que hoy en un nivel terciario terminan una carrera en comparación con la década del 80 y el 90. Tenemos clarísimo que son muchos más los estudiantes universitarios que egresan, que son hijos e hijas de trabajadores. Pero no supimos
comunicar eso. No fue claro y contundente nuestro mensaje. La educación debe ser gestionada y liderada por docentes preparados para tal gestión. Muchas veces esa habilitación está dada solamente por la preparación. Nos parece, desde la docencia, que mucho más es la experiencia, el trabajo cotidiano y silencioso de aquel que cuida una institución o a sus estudiantes. No vemos futuro en un sistema educativo que está liderado por personas que tocan de oído en la educación y responden a planteos neoliberales y mercantilistas. Los docentes deben ser liderados por verdaderos líderes, deben ser estimulados a ser mejores docentes, nunca con resentimiento, nunca desde la desvalorización, porque 2.000 maestros no es lo mismo que 344. Tampoco vamos a lograr una buena educación con partidas para esta pandemia de 4.000 o 6.000 pesos, dependiendo de la institución, para sostener las condiciones sanitarias que nos toca vivir. Y acá tenemos que agradecer que nuestra Intendencia acaba de brindar apoyo a funcionarios de limpieza, con funcionarios de limpieza de la Intendencia, a nuestros liceos de Ciudad de la Costa y de todo Canelones. Ayer un liceo de la costa proclamaba: los docentes estamos prontos, los liceos no. Está claro que se ha puesto toda la responsabilidad en los docentes. Seguramente en unas semanas los que llevemos el alcohol seamos nosotros, los docentes, porque con un presupuesto de 4.000, 6.000 pesos es imposible sostener un mes, la sanidad de una institución educativa. Entonces, esperamos que la sociedad entienda que no es un tema de no querer enseñar, es un tema de no poder en estas condiciones. Eso es lo que nos falta, profundizar el rol verdadero de la educación liberadora y responsabilizar a sus más íntimos, que son los docentes. Nunca podemos hacer esta tarea solos, siempre con las familias, siempre con la comunidad. Repito, un liceo, una escuela debe de ser de puertas abiertas a la comunidad. Recordando a Tedesco, que una vez más dice que hay que cuidar la relación responsable entre la educación, la familia y la sociedad. Es clave. Años nos hemos pasado buscando responsables de nuestros fracasos. La educación tiene que ser con las familias y la enseñanza en las escuelas, con las familias y la comunidad, todos siempre mirando para el mismo lado. Como docentes, ahora resta aprender de esto. Esta pandemia nos ha dejado mucho. Supimos aprovechar nuestros recursos técnicos, didácticos, plataformas, y fuimos reacomodando la educación en pocas semanas, yo diría días, en algunas instituciones. Trabajos en equipo, compartiendo plataformas, compartiendo links, para poder llegar a cada vez más a nuestros estudiantes. Es necesario utilizar y aprovechar este tiempo de pandemia, donde los grises han aprendido de otra forma, han aprendido con sus familias, y en esto no podemos ir marcha atrás. Tonucci dice, sería un error no tomar esto como un puntapié para cambiar la educación. Sería un error volver a las lecciones y volver a los deberes de casa, dice Tonucci. Y es verdad, debemos nosotros, los docentes y las familias, volver a empezar, pero con esto que nos pasó de la pandemia, y capitalizar. Por último, hace un ratito nosotros estuvimos en la plaza, 8 de marzo, y había muchos docentes, muchas maestras y muchos profesores. Y recordar que los docentes siempre estuvieron desde el comienzo, siempre estuvieron en la lucha, siempre estuvieron presentes en todas las luchas. Siempre los profesores, siempre los docentes estuvieron en todas las luchas. Y hoy 27 de junio, en esa plaza 8 de mayo de Ciudad de la Costa, se vio que una vez más los docentes estaban en lucha. Entonces, recordar a Cuyen, que dice claramente que la docencia enseña bien, porque enseña a pensar. Los docentes estuvieron siempre en lucha.
Entonces, recordar a esas maestras que estuvieron hablando hoy, rescatando estos momentos más oscuros de nuestro país, donde algunas cosas fueron positivas y las debemos de seguir rescatando. Es necesario un pensamiento crítico. Nunca mejor ni un maestro ni un profesor para estimular ese pensamiento crítico en el estudiante. Porque solo con educación y con memoria exigiremos un nunca más, a raíz de este 27 de junio, al igual que hace 43 años. Y agradecer, por último, este grupo humano que significa la Fuerza 939. Sabemos que en esta fuerza hay muchos compañeros y compañeras comprometidos con el territorio, docentes como Sonia, Matías, Jorge, Fernando, que han entregado su vida en una escuela o en un liceo. Y en esta oportunidad los represento a todos ellos, pero sabemos que hay compañeros de esta fuerza que dan la vida en una institución educativa. Agradezco a mis compañeros y compañeras la oportunidad de compartir este espacio con actores referentes tan importantes de la educación. Gracias. Me piden que termine, no hablando de educación, no es lo mío, sí es un tema que me preocupa, pero no me ocupa porque no soy abogado, o sea que nada que ver. Sí me interesó mucho y siempre participé en el tema universitario y estudiantil más que nada, ¿no? Les queríamos agradecer, compañeros, realmente en un día tan especial como el de hoy, tocar este tema que fue casualidad que se diera el 27 de junio. Nosotros agradecemos y queremos contarles también quiénes somos, ¿no? Esta lista 939 ESORSI, que en Canelones está integrada por muchos grupos frente-amplistas, que nos juntamos con objetivos en común, con preocupaciones en común, y quizá tuvimos la suerte de que con el tiempo, incluso pandemia por medio, logramos consolidar un grupo con mucho respeto, confianza, y lograr en parte esas síntesis y autocríticas que a nivel político quedaron pendientes. Por eso es que hoy estamos convencidos de tomar un camino en conjunto, mirando en esta instancia a Canelones. Canelones va a ser uno de los departamentos que va a resistir al gobierno nacional, porque de eso estoy segura. Y bueno, desde todos los aspectos y todos los temas que después decidamos que podemos comprometernos y no comprometernos en lo que no se va a poder hacer. Les vamos a dejar a continuación un video que tiene que ver, sí, con la conmemoración del día de hoy, y les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras por estar, y bueno, esperemos que en la próxima charla que definiremos la temática, nos acompañen también. Muchas gracias y un abrazo grande.